Pero eso fue en el año 1990, ya la mortalidad allí era del 93 por mil. En el año, perdón, acá, del 17 por mil. En el año 2017 es 18 por mil. ¿Ya? Vale decir que acá ponían 5 millones, ahora podemos decir, en el año 17 mueren solamente 2.5. Y solamente es un término un poco que no debería reflejar lo que realmente sucede en el país. Es la misma tabla expresada de diferente forma. Un poco para que vean más o menos cuáles son las causas de muerte neonatal. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, miren, las complicaciones del parto prematuro representan el 35% y las complicaciones durante el parto el 24%. Vale decir que prácticamente el 60% de las muertes neonatales son dependientes de cómo fue tratado el bebé intraútero. ¿Ya? Por lo tanto, si realmente quisiéramos tener un enfoque que vaya dirigido a disminuir la mortalidad neonatal, este enfoque básicamente debería estar hecho en función a la mamá. ¿Ya? Y probablemente esa sea la causa por la cual se ha hecho ahora el curso de integración. Si vamos a ver de las infecciones, miren, en el año 2018 estamos hablando de 21% y en el año 2019 19%. Tenemos cifras, no tienen porcentajes, ¿ya? Pero sí podemos decir que ha ido disminuyendo las muertes neonatales a través de los años. Desde el año 2011, donde morían 3.165, ahora está en 2000, prácticamente 1.000 muertes menos en el lapso de 17 años. Lo cual es un logro, realmente no tanto como quisiéramos, pero ya lo es. Bien, la incidencia. Siempre las partes estadísticas son, a veces dicen, ¿para qué tanta estadística? Sí es importante, porque cuando ustedes saben las estadísticas y saben cuál es el porcentaje de sepsis, les va a permitir tomar decisiones. Porque si no saben el porcentaje, cuál es la incidencia de una infección séptica, entonces comienzan a dispararse con los medicamentos, básicamente con los antibióticos. Miren, la incidencia generalmente es de 1 a 5 por 1.000 nacidos. Si es el recién nacidos a término, es mucho menor. Si es el pretérmino, evidentemente es un poco mayor. Pero la incidencia global está más o menos en un 24%. A menor edad gestacional, mayor complicaciones, mayor mortalidad. También es así que en los pretérminos de 22 a 24 semanas supera el 50%. Mientras que a partir de las 25 a las 28 semanas ya ese porcentaje disminuye prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces, en el recién nacido término va disminuyendo la incidencia de sepsis. Esto es un gráfico así sencillo para que se acuerden algunos puntos importantes. Primero, que es la principal causa de mortalidad, causa de discapacidad permanente, el 15 o 40%. Aproximadamente en nuestro medio, el 40% de los ingresos que van a UCI son por causas infecciosas. ¿Ya? La incidencia es 1 a 5 por 1.000 nacidos vivos y este gráfico de acá está mal, es 19.5. Me equivoqué, pero no lo puedo cambiar. Por eso se lo digo. Ya conociendo un poco la generalidad de lo que es la infección de una sepsis, veamos cómo es las definiciones, ¿ya? Porque eso es importante, saber cómo es la definición. Como le ponemos a todo el mundo sepsis, cuando se hace la estadística, parece que tuviéramos cualquier cantidad de sepsis y no es así, ¿ya? Una sepsis temprana es cuando se aparece antes del tercer día. Y una sepsis tardía es cuando se presenta después del tercer día. La sepsis nosocomial sí representa un diagnóstico especial. Vale decir que yo puedo hablar de una sepsis nosocomial cuando el bebé ha estado hospitalizado por lo menos 48 horas dentro de una unidad neonatal. ¿Y por qué es importante el diagnóstico de sepsis nosocomial? Porque si yo hablo de una sepsis temprana, el tratamiento generalmente ya está de alguna forma estipulado. Y
y en cualquier país del mundo el esquema es el mismo. Pero cuando yo hablo de una sepsis nosocomial, tengo que remitirme a qué es lo que está pasando en su unidad hospitalaria. ¿Cuáles son los gérmenes prevalentes en esa unidad? Porque en función a la prevalencia de esos gérmenes en esa unidad es que voy a dar un tratamiento. ¿Ya? Por eso es importante hacer el diagnóstico de si es una sepsis nosocomial o es una sepsis de domicilio. La clasificación, este cuadrito es así, no recuerdo, sencillo, pero tremendamente importante. ¿Ya? Y de ahí tranquilamente se puede salir las preguntas del examen. Unas sepsis tempranas, dentro de las primeras 72 horas, después de las 72 horas. Esto ya lo saben. Presentación clínica rápida, en cambio la presentación de una sepsis tardía es progresiva. La transmisión es vertical, la transmisión acá es horizontal. Si yo estoy hablando de que la transmisión es vertical, ¿qué de alguna forma estoy hablando? ¿Cómo enfocaría su tratamiento? ¿Perdón? Sí, pero digamos yo voy a plantear un tratamiento. Por eso, lo que quiero es que no solamente lean el texto y se lo sepan de memoria y puedan sacar nota. Quiero que ese concepto les permita una unidad clínica. A ver, doctor. Ya, eso sí, perfecto. ¿Qué más? En cuanto al tratamiento, ¿qué permitiría saber? ¿Qué quisiera saber? A ver, ¿quién puede generarme una utilidad de esta transmisión vertical? Cuando yo digo que es transmisión vertical, cuando digo que es una sepsis de transmisión vertical, yo tengo que plantear un tratamiento, sí. Perdón, no lo escuché. Exacto. Si yo estoy pensando que es una transmisión vertical, lo que tengo que hacer es dar la vuelta y ver qué está pasando con la mamá. La mamá ha tenido infección, qué tipo de infección tiene, qué germen tiene, etc. De tal manera que me va a permitir tomar decisiones terapéuticas y controlando después cómo va ese correr. En cambio, la transmisión en la sepsis tardía es horizontal y depende mucho de los gérmenes que están en el hospital. Multisistémica y fulminante, incluye infecciones nosocomiales, foco neumónico, bacteremia acá, mortalidad del 15 al 30%, mortalidad del 15 al 15%. Meningitis 3% y meningitis 30%. ¿Qué utilidad le darías a eso? Hablemos de esta parte. ¿Qué utilidad le encuentras a esa diapositiva? ¿Ah? Tratamiento empírico. En uno tratamiento empírico y en el otro. Yo quisiera que se saque la palabra empírico, porque el empirismo significa sin sustento de nada, ¿no? En cambio, cuando tú estás hablando ya de el tratamiento, por ejemplo, para una sepsis temprana, se dice que si los antibióticos que estamos utilizando cubren la mayoría de grados positivos o grados negativos. Entonces, eso ya no es empírico, eso está demostrado. Porque cuando digo empírico suena como los científicos, ya. Pero que no tiene nada de eso. Entonces, acá veamos esta parte. Tiene una mortalidad baja, cierto, pero tiene meningitis 30%, 3%. ¿Qué te obligaría a hacer cuando estás con una sepsis nosocomial? ¿Perdón? Complicado porque depende de su esto, pero algo más. Porque si me dices identificar un patógeno, es muy sencilla la respuesta. O sea, no te he obligado a generar ningún concepto, ningún análisis. Yo lo que quiero es que tú generes un análisis en base a eso. Yo tengo este chico que tiene una sepsis nosocomial, está hasta las patas y sé que las complicaciones son tales y tales y tales cosas. Entonces, por lo tanto, yo debo hacer ¿qué? ¿Cuál es la patología más
demoledora, de mayor complicación en un ser humano? ¿Qué es lo que no quisieras que le pase a un ser humano? Que se afecte qué parte de tu cuerpo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quisieras hacer? ¿Ah? ¿Prevenir qué? Ya, ¿y cómo lo vas a prevenir? ¿Ah? A ver, otro concepto. Doctora. PL. O sea, tú no vas a diagnosticar una meningoencefalitis así, sin nada. Tienes que prever, yo sé que esta sepsis cardíaca, el 30% de las sepsis cardíacas tienen una complicación meningoencefálica. Estoy obligado a hacer una función para detectar que eso sea, que no la tenga. O sea, yo tengo que demostrar que no hay una infección meningoencefálica. Entonces, en lo que les decía al inicio, quiero que las diapositivas, que son cortas, las interpreten no de memoria, sino las interpreten con una utilidad clínica, porque ustedes van a ser clínicos, no van a tener tanta batería, van a tener clínica. Y la clínica evidentemente va en función a cuánto ha estudiado. Bien, esto es la etiología. Los gérmenes más frecuentes es del certificado del CIE, ya el CIE, la Sociedad Interamericana de Neonatología. ¿Cuál es la etiología en países desarrollados, en países en vía de desarrollo? ¿No? Aquí preponderante es el estreptococo y el E. coli, y nosotros tenemos Klebsiella y Staphylococcus. Son los gérmenes más frecuentes. Pero fíjense en la lista, en los países desarrollados tienen listeria. Teóricamente nosotros tenemos la salmonella. Pero la verdad es, yo tengo más de 30 años en el campo neonatal y no he visto ninguna etiología de salmonella. Pero sí listeria. Listeria la estamos viendo muy frecuente en estos últimos tiempos, ¿ya? Y no es que quiera hacer mucho, pero tenemos una población migrante que ha tenido muy poco control de salud. Hay mucha gente que ha ido al hospital sin tener un control ginecológico, obstétrico, durante su embarazo, y precisamente muchos de estos tenemos con listeria. El otro germen que está apareciendo con mucha frecuencia es el virus, el síntoma del virus, ¿ya? Que no lo estamos diagnosticando tampoco. Bien, entonces ahora definamos qué cosa es una sepsis, y ahí sí viene lo importante. Ustedes dirán, ¿de qué tanta importancia tiene de definir una sepsis? ¿No? Es una definición ya que definir y punto. No, es tremendamente importante, porque conociendo y sabiendo lo que es una sepsis, nos permite orientar los trabajos de investigación para tratar de demostrar qué es lo que está pasando en esa situación. De tal manera que es tan importante la definición de sepsis que ha habido varios consensos, ¿ya? Y el último consenso que fue publicado en el YAME en el 2016 solamente para definir sepsis. Solamente se reunieron todos, no solamente los neonatólogos, los infectólogos, los emergencistas, los internistas, todos ellos para tratar de definir qué es una sepsis. Y el consenso fue que se definió sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped. Miren, es una complicación producto de una respuesta desregulada del huésped. Vale decir que surge la sepsis cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. En otras palabras, yo mismo me estoy dañando. ¿Ya? Esta palabrería de repente la puedo graficar de una mejor manera en esta diapositiva que fue utilizada para explicar las infecciones por COVID. ¿Ya? Si ustedes ven, se produce el contacto entre el virus y el huésped y comienza la replicación viral. Pero la replicación viral en el COVID era hasta el 5.º día. Y después del 5.º día, ¿qué cosa sucedía? A los que se me quedan dormidos les pregunto 10 veces, ¿ah? Tienen que estar. Yo sé que es una hora difícil, recontra difícil. Yo también soy dormilón.
pero tiene que estar bien. Yo no sé qué hacen, pero le tienen que poner moscas. Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta el quinto día era la replicación, y después del quinto día ya no había replicación, ya comenzaban a destruirse los virus. ¿Ya? Y lo único que quedaba eran defectos virales que eran a veces por hacer pruebas rápidas detectados y se hacían falsos positivos. Pero quiero que vean este triángulo, el triángulo naranja. A partir del quinto o sexto día empezaba esa respuesta regulada del huésped, ¿ya? En la cual había una serie de eventos de tormenta de citoquinas, disfunciones de una serie de elementos, etcétera, que hacían que el cuerpo humano sufriera los embates de nosotros mismos. Nosotros mismos comenzábamos a dañarnos y con una serie de todas las sustancias producíamos problemas pulmonares, problemas renales, problemas de todo tipo. ¿Ya? Entonces, ¿quién hizo más daño? ¿El virus o nosotros mismos? En realidad, nosotros mismos. Y por eso es que la definición de seres nos dice que es la respuesta regulada del huésped ante un contacto biológico. Miren que ya cambió todo el concepto que se tenía. Antes decíamos, si es la presencia de un germen en el torrente sanguíneo demostrada por tal cosas. Respuestas, definiciones un poco simplonas, sin que vayamos a la esencia del problema. Ahora ya sabemos que es el problema, ya sabemos que nosotros mismos nos estamos dañando y las estrategias terapéuticas es tratar de que se frene toda esta tormentas de citoquinas y de una serie de sustancias que se producen, que nos producimos nosotros mismos. Por lo tanto, la sepsis es una urgencia médica. ¿Ya? Es una urgencia médica y la tiene que solucionar cuanto antes. ¿Ya? El shock séptico viene a ser una sepsis mucho más grave en la cual el propio cuerpo ya no puede mantener sus funcionalidades. ¿Ya? Por ejemplo, es muy frecuente que nosotros pongamos un paciente y dice las evoluciones, no solamente de los internos, de un montón de ejercicios. Me incluyo hasta que aprendí un poco más la situación. Hemodinámicamente estable. ¿Qué entiende por hemodinámicamente estable? A ver, usted, doctora. Sus funciones vitales están dentro del rango normal. ¿Y usted, doctora? Está hemodinámicamente estable, presenta igual funciones vitales. Bien, todo dice que hemodinámicamente estable, funciones vitales. Bien, yo tengo el paciente A y el paciente B. Todas sus funciones vitales están normales en los dos. ¿Ya? Este está feliz y contento con todas sus funciones vitales, saturando el 98%, buena presión arterial, buena frecuencia respiratoria, etc. Este tiene lo mismo, pero este pata está con dopamina y dobutamina. ¿Cuál es el hemodinámicamente estable? ¿El A o el B? ¿Y el B por qué no? O sea, también, pero con apoyo. No es hemodinámicamente estable. Entonces, ya ese paciente necesita un apoyo. Hemodinámicamente estable es cuando él, solito, puro, hace sus funciones. Acá no está hemodinámicamente estable. Acá necesita de un apoyo para que pueda estar con las funciones estables. Bien, seguimos. Sepsis confirmada. Esas definiciones sí las tiene, que tiene clínica, tiene laboratorio y hemocutivo positivo. Y hay gente, bueno, que también incluye una serie de reacciones cadena con enlaza positiva, ya la damos. Y la sepsis probable es aquel que tiene clínica, tiene laboratorio, pero no tiene ejecutivo positivo. ¿Ya? Hay otras definiciones que no las entiendo muy bien y prefiero no confundirlos, ¿ya? Y que sepsis probable, otras definiciones que muy raras. Entonces, prefiero sepsis confirmada y sepsis probable. Bien. Ahora ya entramos un poquito más a lo que es la parte clínica. En realidad, cuando usted está frente a un paciente neonatal, el problema es la sepsis neonatal. En la sepsis tardía, como ustedes lo están viendo y están evolucionando, van a encontrar varias manifestaciones clínicas que los va a obligar a pensar en una sepsis tardía. Pero cuando estás frente a un paciente que apenas nace, tienes pocas armas.
Entonces, de ahora en adelante van a pensar, solamente tienen dos elementos que les va a permitir hacer el diagnóstico de una sepsis neonatal temprana probable. Uno son los factores de riesgo y otro es el laboratorio. Dos cosas, los factores de riesgo y el laboratorio, al mismo nivel. Por lo tanto, y a veces mucho más importante son los factores de riesgo que los laboratorios. Por lo tanto, tienen que saber bien qué son los factores de riesgo y cuánto pesa un factor de riesgo. Los factores de riesgo a su vez pueden ser dependientes de la mamá, factores de riesgo materno, dependientes del bebé, factores de riesgo neonatales y factores dependientes de dónde está el paciente, nosocomiales. ¿Ya? Factores de riesgo materno, neonatales y nosocomiales. Mire, entre los factores de riesgo materno, ¿qué prácticamente hemos visto? Lo que es Streptococcus, Coriandonitis, RPL. Son los que más hemos hablado, los que más estudiamos. Los demás factores de riesgo están ahí, pero no han logrado demostrar que realmente tenga un peso en la génesis de la célula. Dentro de los factores de riesgo neonatales, ya dependiente del neonato en sí, está la prematuridad tardiva. ¿Ya? La prematuridad, el que tiene que ver mucho con el pasaje de inmunoglobulinas, que es un paciente inmunodeficiente, fisiológico, pero ese es el paciente prematuro. Y dentro de los pacientes, de los riesgos nosocomiales, está el propio hospital. Vale decir, cuando yo tengo recién nacido, ya un prematuro, por ejemplo, apenas nace el prematuro, si no está llorando, le meto yo el tubo, ¿verdad? Para tratar de ventilar. Primero lo estoy ventilando. Si no me da bien, le voy a meter un tubo. Ya rompí la cadena fisiológica de filtración, porque estoy metiendo un tubo a la cadena. Si ese paciente mejoró, le pongo una sonda de relación. Si ese paciente ya está estable, le tengo que poner un catéter vesical, un catéter arterial y otro venoso. O después le tengo que poner un percutáneo. Miren la cantidad de invasiones que yo estoy haciendo. Entonces, ese es un riesgo, porque estoy rompiendo todas las barreras de protección de cualquier ser humano, ya especialmente de un prematuro que está con las justas pataleadas. No sé. Miren, entonces, ¿qué significa cada uno de los factores de riesgo? Pues bien, estos factores de acá es lo que vamos a ver nosotros, lo vamos a observar. Pero lo que nos va a permitir tomar las decisiones son los primeros. Miren cómo es la defensa inmunitaria del paciente, ¿no? Del paciente escéptico. A partir del tercer mes, más o menos, comienza a tener el bebé inmunoglobulina G, pero no la produce él. Es la inmunoglobulina G que está pasando de la mamá al bebé. Y miren, cuando empieza a producir IgM, IgM, prácticamente a los últimos días del embarazo, y la IgA prácticamente que nace, como recién nacido. Por lo tanto, ¿es un paciente inmunocomprometido? Sí lo es, porque no tiene cómo defenderse, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta cómo es el comportamiento inmunológico de este paciente. Bien, entonces veamos los análisis de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que observamos hasta hace? Y todavía se puede seguir observando, y ustedes lo van a observar. Por eso que quiero ser muy enfático en cómo van a visitar ustedes las unidades, ¿ya? Ustedes hacen la historia clínica y dicen, mamá, ¿por qué tiene RPM mayor de 24 horas? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a beber, nace potencialmente infectado RPM mayor de 24 horas, antibióticos. ¿Bien? Entonces, ante tanta avalancha de estas decisiones, se hizo un estudio. Se comenzaron a hacer los estudios al respecto. Nosotros en el materno perinatal hicimos la guía basada en la evidencia. Solamente para responder esta pregunta se revisaron más de 200 bibliografías. ¿Ya? La hipótesis era de que ante un paciente con RPM mayor de 24 horas, el tratamiento apenas nace disminuía la mortalidad de recién nacido. Teníamos que probar que eso está sucediendo. ¿Y qué observamos? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos al respecto? Que frente a un paciente con RPM, ¿ya? No hay evidencia de que el uso sistemático de antibióticos en este grupo de niños con RPM como único
modifique la posibilidad de infección. O sea, no hay ninguna evidencia de dar antibióticos por tercero. Hoy por hoy, en la maternidad de Lima, hemos bajado el uso de antibióticos de un 55% y ahora estamos en el 18% en las unidades intermedias. ¿Ya? Entonces, fíjense la tremenda importancia que tiene, y no vamos a comentar la mortalidad al respecto, la tremenda importancia que tenía comenzar a realizar estos procesos. Pues bien, esto es una parte teórica, y ahora quiero que le den la utilidad clínica. ¿Cómo se llama el doctor? Pásale el doctor. A ver, no, tú me vas a responder la pregunta. Nació a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Y te dice que tienes un RPM 48 horas. El bebé nace de 39 semanas a ahora 8 o 9. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees que deberías hacer? ¿Perdón? No, solamente respecto a este punto. Estamos hablando de las sepsis. El otro capítulo de la crisis inmediata, no. Ya eso es súper claro. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a esta mamá que tiene una RPM de 48 horas y que debe que acabe de ser una buena persona? ¿Tendría que qué, perdón? RPM 48 horas. ¿Alguien quiere opinar? Bien. Ya. Sigue. Ya. Lo que ha dicho es correcto. O sea, no porque el hecho de tener el RPM mayor de 24 horas deba estar aislado por antibióticos. Doctor, ya, pero se le puede ir por ejemplo, un hemograma, un PCR. Voy a pasarle la próxima diapositiva. Mire, ¿cómo se maneja? Nació a las 8 de la mañana. El chico está bien. O sea, ¿hay alguna razón para separarle de la mamá? Ojo, cuando el bebé está con su mamá, no solamente le estoy dando leche materna, estoy dando fundamentalmente calor lleno de inmunoglobulinas, lleno de probióticos, prebióticos, ¿ya? Entonces, tiene cualquier cantidad de defensa. Y lo que es más importante, está formándose el apego que es tan importante en este grupo de niños. O sea, si este niño está feliz y contenta, se justifica que lo separe y lo meta a un hospital. Se justificaría ahí nada más. No habría razón, ¿verdad? Más aún si no tengo evidencia de que eso sea lo que necesita el paciente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si nació a las 8 de la mañana, le van a pedir su hemograma y PCR, que es lo único que tienen en el país. O sea, no pueden decirle voy a pedir procalcitonina y que lo quiera, nada. Solamente tienen el miserable hemograma y el miserable PCR. Y a veces en provincias tienen el PCR cualitativo, ni siquiera cuantitativo. Porque ya cualitativo, ya positivo y negativo, me interesa. Entonces solamente tienen esas dos pruebas. ¿Ya? Entonces nace a las 8 de la mañana y le piden esas pruebas. Nosotros como política lo pedimos a las 12 horas. Y en los textos está que puede pedirlo a partir de las 4 horas, no inmediatamente. ¿Ya? Porque inmediatamente el niño recién está en un proceso de adaptación, de compensación volumétrica, etc. Se dice que también los elementos se confunden, los elementos de la sangre, etc. Por eso es que piden a partir de las 4 horas y nosotros lo pedimos a partir de las 12 horas. Bien, el paciente nació a las 8 de la mañana, le pido su hemograma, su PCR, ¿y qué hace? ¿Qué haría? No, pero ¿qué haces antes a las 8 de la mañana? ¿Lo tienes al bebé ahí? ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí? ¿Dónde lo pones? Le pides el hemograma y a la señorita vino a recuperar el hemograma. ¿Qué haces con tu paciente?
¿Ya? Eso es a las 8 de la noche. A las 8 de la mañana. A las 8 de la noche ya se tomaron las muestras y a las 10 de la noche ya tenían los resultados. ¿Qué hacer? ¿Cómo interpretar esos resultados? Los resultados pueden medir ya que el laboratorio está anormal. Ya vamos a ver qué es un laboratorio normal. Y si tengo un laboratorio normal, ¿qué harías? Simplemente de que bueno, hay que se operación hasta en 48 horas y de que bueno, y que bueno, y que luego que se mantenga controlado. No entendí mucho. Ya, me viene el resultado a las 8 de la noche y te dice que es una leucopenia, laboratorio normal. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Sí, tiene leucopenia. O sea, un laboratorio normal. Todavía pongámoslo como laboratorio normal. Después vamos a ver qué es leucopenia. ¿Qué harías si tiene laboratorio normal? Anormal. Entonces, Anormal. se le manda a sacar un cultivo y se dice que Lo tienen ahí, ¿ah? Lo tienen ahí. Por eso tienen que ser muy observadores. Aparte que lo tienen que ser muy observadores. Y eso es lo que trato de hacer. Miren, ustedes tienen que ser contra moscas. Tienen que aprender a plagiar, pero al toque. Cuando ustedes plagien al toque, ya, y si el profesor es pesado todavía, ustedes tienen mucho más carga genética y lo aprenden más rápido. Entonces, si lo tienes ahí, tienes que copiar al toque. Entonces, si te viene un laboratorio normal, significa que existe probablemente una serie. ¿Qué haces? Le tomas un hemocultivo y ¿qué más? Y le das antibióticos. Le tomas el hemocultivo y le das antibióticos. Ya, y esperas el resultado del hemocultivo. ¿No? Si te sale positivo, vas a seguir. Si te sale negativo, lo suspendes. ¿Ya? En cambio, si el laboratorio es normal, lo dejas con su mamá. Ya prácticamente un poco como que te olvides. Entonces, esa va a ser más o menos, eso quisiera que sea su forma de proceder cuando esté frente a un paciente con RPI. ¿Ya? No lo separen de su mamá. Ese es el objetivo número uno. No lo separen de su mamá. A menos que sea estrictamente necesario que haya muchas complicaciones para que esto suceda. Pero si no, no lo separen. ¿Ya? Y la doctora Ramos les va a agradecer todavía porque tiene a la niña, se habla mucho de leche materna y de la lactancia materna. Bien. Entonces ya tenemos el primer concepto de RPE. ¿Ya? Por otro lado, miren, la incidencia de sepsis es 1 a 5 por mil. Ya es de 1 a 5, perdón, por mil. O sea, no es tanto como para pensar que tengo que desesperarme por una RPE. Poliomelitis es otro diagnóstico que nos ha traído tremendas dificultades, ha traído muchas complicaciones en todo el mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Especialmente en países del tercer mundo, de vía de desarrollo, no del tercer mundo, como el nuestro a veces, en los cuales, cuando tenemos un diagnóstico de poliomelitis, está, por norma, hacerle todo inicial a los antibióticos inmediatamente. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que muchas de estas poliomelitis nunca lo han sido. Y no han recibido antibióticos. Entonces, se han reunido las escuelas grandes de lo que es tanto de la guía NICE como de la Academia Americana de Pediatría para discutir y otras escuelas más, la Escuela Europea para discutir qué cosa es una poliomelitis, cuándo diagnostico una poliomelitis. Y para hacer un diagnóstico de poliomelitis puedo tener tres formas de hacerlo: con cultivo de antibiótico, una tinción de Gram o un análisis bioquímico. ¿Nosotros podemos hacer eso? No. Entonces nos guiamos por los criterios de Gibbs. Los criterios de Gibbs son 5. ¿Ya? ¿Cuáles son? Temperatura mayor o igual. ¿Cuál para ver más fuerte? Temperatura mayor o igual a 38, en 2 Ya. ocasiones. Eso lo están leyendo ahí, es fácil. Pero siempre debe haber fiebre. Puede haber fiebre con cualquiera de los adicionales, pero siempre tiene que haber fiebre. ¿Ya? Esos son los criterios de Gibbs, que creo que están desde el año 1977. Hasta la fecha persisten. Pero cuando ustedes ven las historias clínicas, que muchas veces las historias clínicas hagan ustedes, no ponen cuánto de temperatura tiene, o la temperatura normal y le ponen poliomelitis.
Y eso nos genera un problema, porque a veces nos inducen a usar antibióticos o inducen a la persona a usar antibióticos cuando no lo necesita. Entonces, hoy por hoy se está hablando de la triple I. Para hacer el diagnóstico ya no existe el diagnóstico de poliaronitis. Están hablando de la triple I, que significa inflamación intraútero por infección. Ya, esa sería la triple I. Las infecciones, las inflamaciones dentro del útero. Ya no se está usando tanto el tema de poliaronitis. Ya se está dejando de lado. Ya hay muchos de ustedes van a ir a diferentes hospitales en las cuales la gente ya está acostumbrándose a hablar de la triple I, ya no de la poliaronitis. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo haríamos con el paciente si tiene con paciente con poliaronitis? De chapeo. ¿Qué haces? 8 de la mañana, tienes el diagnóstico de poliaronitis, ¿qué haces? ¿Ah? La próxima vez que sales acá a la es igual que la otra pasa. Ya, pero con la diferencia de aquí a acá, en Perú, ya realizamos antibióticos. De arranque, mire, poliaronitis, hemocultivo, antibióticos de antes. Y los resultados los voy a tener cuando. De repente, al segundo día recién voy a empezar a evaluarlo. No, me va a salir el programa, pero el cultivo lo voy a tener cuando. En 24, 48 horas. Si el hemocultivo es positivo, le continuamos los antibióticos. Si el hemocultivo es negativo, acá viene un problema. Si el hemocultivo es negativo y el laboratorio, ya el hemocultivo negativo, el bebé se le va bastante bien y el laboratorio es normal, le continuamos los antibióticos. Pero puedo tener que el hemocultivo negativo, el recién nacido está bien y el laboratorio está anormal. En esos casos existe la duda. Y existe la duda porque se ha hablado mucho al respecto. Se ha hablado de que la mamá son los antibióticos que han pasado de la mamá a B y por eso el hemocultivo ha sido negativo, etcétera, etcétera. Hoy todos esos conceptos están bastante discutidos porque se supone que los cultivos que están haciendo incluyen sustancias que van a inhibir el uso de esos antibióticos y el EVP es el paciente. Y por eso se lo pongo, porque ya la clínica y la experiencia que ustedes tienen para determinar si ese niño lo quiere o no. Pero hay muchos artículos también donde se dice que el hemocultivo se procede exactamente como una rapera. Ustedes le piden todas las manos y esperan a ver qué pasa con ese virus. ¿Ya? Entonces, estos detalles que son las patologías más frecuentes son las que nos invito a reflexionar. Por lo menos el RPM y de la poliaronitis, ustedes utilizan estos conceptos más su criterio. El criterio de ustedes es tremendamente importante. La fiebre materna, ¿ya? ¿Cómo está definido la fiebre materna? Como cualquier temperatura entre 78 y 79 sin que haya evidencia de que haya una infección. Cuando hay ese tipo de fiebre, miren, hay muchos tratados de pensamiento que no dicen nada, simplemente lo van a ver. Y así como nosotros le pedimos a veces el laboratorio clínico, la observación y a veces el hemograma que no nos conduce muchas veces acá, no nos da mucha ayuda a veces. ¿Ya? Entonces, cuando hay una fiebre materna que no hay nada, no hay evidencia de que hay una infección intraamniótica, esa fiebre la tomamos en cuenta, pero no nos va a obligar a tomar ninguna decisión, especialmente en el uso de antibióticos. Colonización por estreptococo grupo B. Esto sí es una patología bastante frecuente y complicada, sobre todo en Estados Unidos. ¿Ya? Allá por el año 70, 80, 90, calculaban que el 20% de las mamás de las mujeres americanas estaban colonizadas por estreptococo grupo B. Y eso sí, una infección por estreptococo grupo B, que es una de las patologías más frecuentes, sí eran bastante fuertes, fulminantes y a veces se confundía con membrana hialina y se lo llevaba, ¿no? Entonces, hoy por hoy ha salido una vacuna, ¿ya? Que se le pone a la mamá y esa vacuna es capaz de producir hasta 6 de los serotipos más frecuentes de estreptococo, ¿ya? De estos anticuerpos
polisacáridos supercelares. Entonces, si la mamá tiene vacuna, bien, pero si no tiene vacuna como nuestro medio, podemos tomar algunas decisiones. Si nosotros tenemos ya que hay una infección por estreptococo grupo B, o la historia de un hermano con enfermedad invasiva por estreptococo grupo B, o es un prematuro, sí tenemos que apenas nacer darle el tratamiento antibiótico, porque ese estreptococo ya está demostrado que es bien terrible, y en Estados Unidos, y acá en Perú, perdón, ya hay algunas escuelas que lo están aislando, sobre todo el hospital de Regalía, que ya está aislando el estreptococo grupo B. Bien, entonces dentro de este apoyo de laboratorio tenemos también la parte de observación clínica. ¿Ya? Hemos visto los factores de riesgo, veamos ahora la parte clínica y después el laboratorio. En la parte clínica es muy importante cómo lo vamos a observar. A veces decimos ya, la observación clínica, y no sabemos qué vamos a observar en la clínica. Y existe un patrón, un protocolo de observación clínica. Y este protocolo es, por ejemplo, si el bebé nace a las 8 de la mañana, yo lo tengo que observar a las 9 de la mañana, yo lo tengo que observar a las 10 de la mañana. Y después lo voy a observar a las 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche. Y después lo tendré que observar a las 4 de la mañana y a las 8 de la mañana. Bien, van saltando las horas. Pero ¿qué es lo que tengo que observar? ¿Qué es lo que usted observaría, doctor? ¿Qué le interesaría observar a un vecino? ¿Perdón? ¿A qué le llaman vecina correcta? ¿Cómo así? Si tiene dificultad respiratoria. Pero ojo, les digo una cosa. Si tiene dificultad respiratoria, ya se puede dar una pajarita, ¿no? Lo que yo quiero que ustedes comiencen a observar lo que se manifestó. ¿Cuáles son los primeros signos, los primeros indicios? ¿Cómo va empezando? ¿Cómo va forjándose la situación? Si vas a hablar de dificultad respiratoria, ¿qué quieres hablar? ¿De qué, perdón? Como mala saturación, perfecto. Miren, en el COVID, ¿cuánta gente se fue diagnosticada simplemente porque comenzó a saturar? No tenía médicos y comenzó a saturar. Porque ya la perfusión, la ventilación no estaba adecuada. Entonces, la saturación es una cosa que te va a permitir al inicio. Pero cuando ya te voy a explicar que ya es muy fácil. ¿Qué otra cosa más? ¿Está aquí, perdón? Alerta. Sí, claro. Sí. Para eso también, sí, es cierto, es importante saber los estados de conciencia de recién nacido. Para ustedes que no están en el mundo prenatal, así, sí, la alerta, si llora, castigo, un gato, si está todo decaído, apagado. ¿Ya? Eso lo puede asignar. Porque hablar de los estados de conciencia del parto, pero también tu cuerpo, la que tiene cada uno de ellos. No es cuestión de la clase. ¿Ya? ¿Qué más? Las células superiores ya la ves por la saturación. Ya ves, miren, ya ven acá, me hace tolerancia oral, nadie me dijo. Básico la tolerancia oral. Esos chiquitos que succionan, no succionan, la succión bien, están a los ojos, lo vomitan, que agonizan ahí. ¿Ya? El patrón respiratorio, ya compromiso del estado de conciencia, presión arterial, muy difícil. Pasamos patrón arterial para el hospital, porque tenemos el aparato para tomar presión arterial. En la vida ustedes van a tomar presión arterial con un manguito, nada que ver, no sirve, no lo van a poder hacer. Llenado capilar mayor de 3 segundos. ¿Qué te indica el llenado capilar? ¿Qué utilidad clínica te da el llenado capilar? ¿Qué cosa crees que te está indicando el llenado capilar? El estado circulatorio. Sí, tiene que ver mucho con el gasto cardíaco, cómo va la presión arterial. ¿Qué pasaría si yo te diría que tiene un llenado capilar mayor de 3 segundos? ¿Qué más quisieras ver?
Automáticamente dices, llenado capilar mayor de 3, 5 segundos. ¿Qué quisieras ver adicionalmente? Si sabes lo que dice tu compañera, de que tiene mucho que ver con el gasto cardíaco, con el volumen. Sácale vuelta. Si ustedes pensaron que los cursos terminó y acá me olvidé, olvídense. Tienen que saber fisiología y fisiopatología sí o sí, así. Me altera una cosa que puede más alterar. ¿Qué otra cosa fácil podrías de verte sin necesidad de ningún aparato especial? ¿Qué cosa puede darte volumen? ¿Qué cosa puedes medir cuando tienes volumen? ¿Qué otra área de tu cuerpo? ¿Ah? ¿Qué más tendrías que ver? Si tiene volumen, o ese paciente no tiene volumen, o ese paciente tiene una redistribución de volumen en las cuales no está yendo a los órganos que pueden ver, que necesitan un determinado volumen. Entonces, ¿qué otro órgano podría ser? El corazón. Bien, el corazón puede ser. La diuresis es más fácil de diuresis. La diuresis para decir cuándo es oliguria, anuria, oliguria, etc. Acuérdense que la diuresis en el recién nacido es un cc por kilo hora. ¿Ya? Menos de un cc ya está bien. Pero lo que trato de decirles es que no necesitan a veces tantos aparatos para sacar conclusiones sobre ello. Necesitan así la observación, la relación que hay entre una cosa y otra cosa para tratar de sacar una conclusión. ¿Ya? Entonces, todos estos son las cosas que ustedes pueden evaluar. Bien. Vamos a empezar con el examen. Me vas a decir todo lo que encuentres en abdomen. Tú dime todo lo que puedes encontrar desde el punto de vista neurológico. Tú dime todo lo que puedes encontrar desde el punto de vista de la que tenga que ver con la parte de compromiso de la cual es metida la biología. Ahí empezamos. Abdomen. ¿Qué cosas ves en el abdomen? Ya, primero piel. Ya están llegando a ¿no es cierto? Sí. Ya han visto pacientes con interés. Bien. ¿Qué es lo que ves en la piel? Lo que deberíamos ver. ¿Qué está haciendo en esa escena? Este paciente presenta completa hipertensión amarilla. Ya, la desespera anda por partes, porque si lo comienzas a esperar así, no le sacas el jugo. ¿Qué es lo que ves en color? Amarillo. Ese amarillo que tú tienes es lo que ves todos los días, o es un amarillo diferente. No, es un amarillo ¿Medio qué? También sigue. Pastoso no es buen color. medio color público. Amarillo verdoso. Eso es el color que ustedes ven tradicionalmente es el color amarillo claro. ¿Quién lo produce? ¿Qué tipo de bilirrubina? Ya me hicieron dudar. ¿Qué bilirrubina te produce el color amarillo? La indirecta. Y cuando tienes una bilirrubina de este tipo, así verdosa, ¿qué vale la bilirrubina que está preponderante? La directa conectada. Entonces, ¿qué significa que haya una buena cantidad de bilirrubina directa? ¿Dónde está el problema? Ya, la grasa va dando en el hígado. En este paciente, ¿cómo crees que esté el hígado? Tú lo vas a examinar. ¿Cómo crees que sea? ¿Normal? ¿Está más chiquito? ¿Está más grande? Está más grande. Entonces, automáticamente, cuando vas a examinar a este paciente, tú vas a pensar que hay un problema hepático, que necesitas ver cómo está el tamaño del hígado. ¿Qué otras cosas más se podrían corroborar en este paciente de que el problema está
tienes todos los detalles. Entonces vas viendo, miren que en un color tú puedes sacar conclusiones. Ahora yo le pregunto a la doctora, ¿cómo están los ruidos hidroaéreos de este paciente? Tenía que estar disminuidos. Disminuidos. ¿Tú qué piensas? ¿Están normales o están disminuidos? Es que depende de quién. ¿Ah? ¿Cómo están los ruidos? ¿Cómo están los ruidos en ese paciente? ¿O están disminuidos o están aguditos? Si tendría que escoger entre uno y otro, ¿en cuál escogerías? ¿Que lo tiene o no lo tiene? ¿Por qué está abolido? ¿Qué ves? Tiene un abdomen bastante. Ya, ahora te voy a mostrar una diapositiva para que me digas cómo están los ruidos, por qué están abolidos o están ahí. ¿Perdón? ¿Por qué crees que el abdomen este abdomen está con los ruidos apagados? ¿Qué cosa tiene? ¿Qué más? No, para ver a todo. ¿Qué más? Ella estaba en la descripción que sí. ¿Cómo están los ruidos? ¿Están abolidos, están disminuidos? ¿Están ausentes o están disminuidos? ¿Por qué? ¿Qué avala que esté realmente disminuido o ausentes? ¿Qué más? Pero fíjense, ya bien clarito, le puse esa diapositiva justamente para que se orienten y me digan, ya lo apunté. ¿Ah? Está la diapositiva, ahí le están diciendo, mira, yo estoy así, estoy fregado. ¿Qué cosa está? ¿Qué cosa te avala a ver que aquí o no hay o están muy disminuidos? ¿Qué? ¿Qué? La sonda. No, mire cómo está la sonda. ¿Qué sale por la sonda? Heces. ¿Ya? ¿Eso qué significa? O sea, si ustedes tienen este paciente, ¿cómo lo vas a examinar? Automáticamente tú, por eso, nunca vayan a meter la mano así, como robots. ¿Ya? Primero párense frente al paciente y lo primero que tiene que ver frente al paciente, ¿dónde está el paciente? ¿Está en cuna común y corriente? ¿Está en una incubadora? Y cuando vean que el paciente está en la incubadora, díganlo. ¿La temperatura de la incubadora está prendida o está apagada? ¿Cuánto de temperatura tiene? ¿Está dando la temperatura normal? ¿Está monitoreado? Sí. ¿El monitor que está monitoreado? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, está con CPAP, VO2, etc. Me tienen que dar sin tocar al paciente la observación. Una vez que han recibido la observación de todo lo que rodea al paciente, ustedes ya comienzan a ver al paciente y comienzan a sacar las conclusiones de lo que viene. ¿Ya? Entonces, en este paciente, por ejemplo, ¿ya? ¿Ah? ¿Qué cosa? Bien, miren, ese paciente ¿qué tal? ¿Está respirando o no está respirando? No está respirando, está intubado, significa que no está respirando. ¿El estado de conciencia cómo está? Prácticamente. O le ha puesto una droga o está sin necesidad de nada, está en cefalopatía. ¿Ya? Entonces, miren toda la cantidad de información que ustedes pueden tener solamente mirando al paciente. No necesitan tocar al paciente. ¿Ya? Es más, en un prematuro, la observación tiene que ser al máximo porque no puede estar agarrando, comienza a desaturar. ¿Ya? Ya miren cómo está el abdomen, es un abdomen ya tenso, ¿no?
Probablemente de los ausentes, miren cómo está el tono muscular. El tono muscular es así. ¿Ya? El recién nacido no puede estar así. Generalmente tiene la función. Se están dando cuenta de toda la información que tiene. ¿Ya? Entonces, bien, el examen físico prácticamente ya lo hemos hecho con un gráfico. Ya lo que tiene que ver, de repente lo que tiene que ver es las fontanelas. Eso sí me gustaría poner un poquito más de atención. ¿Cuándo una fontanela es normal? Yo. Ahora sí, ¿cuál? Que no soy hablando es incomprensible, pero es decir, no creo que recupera su inicial. Ya, ¿qué me dices tú? Está flexible, pero se mantiene al mismo nivel de los. Al mismo nivel. Ya, eso es básicamente que se mantenga al mismo nivel del hueso. Ni por arriba ni por abajo. El tamaño de la fontanela es recontra variable. Cada autor va a poner un tamaño diferente. Ya a la conclusión de la parte de teología neonatal es nada, simplemente que vean. Definiciones de miembros neonatales, esas cosas ya no existen. ¿Ya? Entonces ni siquiera se menciona. En el Torah ya saben qué tiene que ver. Miren, ustedes básicamente lo que tienen que hacer en neonatología es aprender lo normal. Cómo se puede perder con normal, cómo se el murmullo vesicular en un neonato, cómo son los ruidos ciudadanos en un neonato. Vean lo normal, para que cuando tengan el paciente anormal, que tenga problemas, lo digan, acá hay algún problema. De repente no necesariamente usted tiene que ser el diagnóstico, vamos a pedir pero sí le dicen, hay algo anormal. Díganme qué cosa es anormal. ¿Ya? Ese sería el gran logro. El abdomen ya lo hemos visto, el extremidad ya lo hemos visto, y este chico ya lo hemos visto. A ver, ¿qué más le ves a ese chico? Le doy 10 puntos a que 10 puntos. ¿Qué más le ves? Implantación baja de medios. Ya. ¿Y qué más? Por ahí, tire. Por lo demás, son complicaciones frecuentes en este grupo de niños. Le dije un gol que se llama. Lo que está mencionando está hablando de gol. Es una fase rara, especial. ¿Propia de qué? Tiene una personalidad de 21, de niño Down. Entonces, miren todo lo que pueden sacar. O sea, no necesitan tocar. ¿Cuánta conclusión pueden sacar? Solamente observar. Las trisomía 21 tienen un montón de complicaciones. No es tienen coleacos, abdomen. Ustedes lo ven a los chiquitos ahí bien. De repente hay muchos que nacen, no tienen mayor cosa y están viviendo de forma bien. Pero se les operó durante la etapa neonatal y ahora se le ve bastante bien. Esa es la radiografía de bebé donde se ven hacia dilatar. Bien, la parte clínica ya la conocen. La otra parte que me olvidaba en antes, si bien es cierto los doctores de riesgo, la parte clínica es cómo lo aprecian ustedes. Y esa parte clínica es netamente de cuán capacitados están y cuánto han estudiado. Digamos, ese sentido que se habla, el sentido intuitivo, ¿no? Esa intuición no se da si usted no ha alimentado esa intuición. Que salga así porque salió, no lo creo. Pero mientras más lee, más intuitivos son en este campo de adaptación. ¿Ya? Bien, ahora entonces veamos el hemograma. El hemograma es lo último que tiene. ¿Ya? Acá en mismo Lima, ¿ya? Entonces tiene que saber bien qué cosa es una hemograma. Yo le comienzo a hacer la pregunta, ¿qué cosa es una leucopenia? ¿Perdón? ¿Pero cuánto? ¿Qué tan disminuido? ¿Cuánto? ¿Y neutropenia?
No te acuerdas. Es mal observador. Por mal viajero, te sale bien. A ver, porque lo tienes ahí. ¿Por qué no lo pueden leer al toque? Ese es simplemente de darle una mirada, o sea, al toque. ¿Ya? En el hemograma tiene que ver tres cosas, jóvenes. Nada más que tres cosas. ¿Cuánto está el número de leucocitos? ¿Cuánto está el número de neutrófilos? Y la relación autosomal neutrófilo total. Ya, esas son las tres cosas que tienen que obligar a acordarse en un hemograma, por lo menos desde el punto de vista neonatal. Dicho sea de paso, quien sabe leer un hemograma neonatal sabe leer cualquier hemograma de cualquier persona. Al revés, no. Porque el hemograma neonatal puede variar el momento que nació, a las 12 horas, 24 horas, 36 horas, si recibe algún tipo de medicamentos, si tiene una patología, puede cambiar. Pero se ha agrupado de tal forma que todo se engloba en cuando decimos que leucopenia es menos de 1500. ¿Ya? Perdón, menos de 5000. ¿Ya? Cuando decimos que un paciente tiene menos de 5000 leucocitos, es muy difícil decir que no se ve. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro cuadrito para ver cómo la sensibilidad y la especificidad. Es muy difícil. En ese caso, si ustedes deciden dar el tratamiento antibiótico porque tiene menos de 5000 leucocitos, muy difícil que se lo discuta. Muy difícil que cualquier lo diga, no, que por qué le has dado, etc. Muy difícil. Entre 5000 y 15000 la cosa está un poquito clara. Mayor de 15000 a veces es difícil pensar que sea buena. Neutropenia, menos de 1500, aunque hay trabajos que dicen menos de 700, después de menos de 500. La neutropenia también es otro factor sumamente interesante e importante en la evaluación del hemograma. Y la relación abazonal con el propio importante. La guía NICE dice que se debe escoger el que tiene peor pronóstico y se toman las decisiones en base al peor resultado. Un hemograma tiene baja sensibilidad, baja especificidad, baja o valor predictivo positivo. Pero el valor predictivo negativo es alto. ¿Qué significa valor predictivo negativo? Si yo tengo un chico con manifestaciones clínicas y tengo un hemograma que está totalmente normal, es muy difícil que se haga eso. Cualquier otra cosa menos eso. Ese es el valor predictivo negativo. ¿Ya? Y por otro lado, el hemograma en el neonato es muy cambiante. A veces, bueno, veamos este cuadro. Miren, acá está la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Que eso lo pueden estudiar en la ¿no? Ya, entonces, para no perder tiempo, porque la casa se lo recuerda la. Bien. ¿Por qué dentro de los criterios de sexo para un adulto sí se incluye leucocitosis y en el neonato se descarga? En el adulto sí, la leucocitosis sí es. No te entendí tu pregunta, ¿me hiciste los leucocitos? Es que recordaba y ahora que estamos mencionando, o sea, leucocitosis en el adulto mayor a 12.000 sí puede ser criterio para sexo. En el adulto. ¿Y por qué no en el? Porque el neonato va más a la depresión de adulto. Miren, los cuadros clínicos que pueden alterar el número de los elementos de un hemograma. Biomarcadores. Ya tenemos el hemograma, ahora entramos al mundo de los biomarcadores. ¿Cuál sería el biomarcador ideal? Teóricamente no existe, porque tendría que tener alta sensibilidad, alta especificidad, buen valor predictivo positivo, buen valor predictivo negativo. ¿Existe? No existe. No existe ningún biomarcador. ¿Ya? Entonces, teóricamente un biomarcador nos orienta al uso o no uso de los antibióticos y a ver el seguimiento de cómo está siendo tratada esa infección. Los tipos de biomarcadores son proteínas de fase aguda, antígeno de superficie celular, citoquinas y quinosinas y moléculas de esos núcleos. Los más conocidos de ustedes es de las proteínas de fase aguda, que es la proteína C reactiva, ya la procalcitonina, la amiloide sérica y el cimina. Dentro del grupo de los antígenos de superficie celular, la CD64 y CD11. Dentro de las citoquinas está interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, ¿ya?
el factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis tumoral soluble. Y los indicadores de hipertensión soluble son los serotonina, marcadores de hipertensión, los cambios. Esto lo tomamos rápido porque no lo tenemos muy esto. Vamos a hacer un poquito de énfasis en la proteína C reactiva. Son unidades que se producen en el hígado estimuladas por estas hiperreactivas. Pueden aumentar notablemente su valor. Pueden aumentar de 100 hasta 1000 veces frente a una infección. Se empiezan a elevarse más o menos a las 8 horas. Y es una elevación muy lenta que recién se va a hacer manifiesta a partir del tercer día generalmente. Por lo tanto, cuando estamos frente a una sepsis temprana, la proteína C reactiva no se sustituye. Ahí van a trabajar como demorar bien. Para una sepsis temprana, la proteína C reactiva no se sustituye. ¿Ya? Por lo demás, es bastante inespecífica. Cualquier proceso inflamatorio va a elevar la proteína C reactiva. Ustedes tienen ligeramente enfermedad para elevar la proteína. Tienen RPM para elevar la proteína C reactiva. Cualquier otra manifestación que genere cambios inflamatorios va a elevar la proteína C reactiva. No es específico. ¿Ya? La proteína en prematuros es menor que la del adulto. En promedio es 10. Es muy útil como prueba inicial. ¿Ya? Aumenta determinaciones seriadas aumenta evidentemente el valor diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una sospecha de sepsis, yo le pongo una proteína C reactiva y me sale 10 o 9, mañana me tomo otro y me sale 15, pasado mañana me tomo otro 20, está subiendo. Esa es una utilidad que me va a confirmar el diagnóstico. Pero más importante, cuando yo tengo el diagnóstico de sepsis, tengo una proteína C reactiva de 80, al segundo día le tomo la proteína C reactiva, tengo 60. Significa que me está dando bien, significa que el antibiótico que le estoy dando está bien. Para eso nos sirve la proteína C reactiva, no para hacer un diagnóstico. La procalcitonina es otra prueba que se utilizó mucho en la época del COVID. ¿Se acuerdan? Ya le tomaron su procalcitonina. Sí, entonces, ¿qué cosa? Entonces sí, le van a iniciar antibióticos. No, solamente lo vamos a observar. ¿Por qué? Porque teóricamente la mayoría de trabajos dice que la procalcitonina solo se eleva en situaciones bacterianas y no se eleva en granulares. Pero hay algunos virus que sí lo elevan. Por lo tanto, en esa época del COVID, cuando comenzaba a hacer fiebre, producto de todo ese gran componente inflamatorio y también de los científicas, le tomaron la procalcitonina. Si estaba negativo, lo dejaban, simplemente le daban sintomáticos, pero si estaba positivo, empezaban con todos esos de una carga antibiótica. Entonces, esa es la utilidad de una procalcitonina. ¿Ya? Estos son los valores que nos van a dar después. Las interleuquinas también es buena la interleuquina, pero les voy a explicar toda esta parte teórica más fácil en este caso. Miren, todo lo que he mencionado en los últimos 10 minutos se reducen a esa diapositiva. ¿Ya? Y si recuerdan esa diapositiva, se acordaron de la clase, de todo lo que sean biomarcadores. Miren, se produce el contacto entre el germen y el huésped. Apenas se produce el contacto entre el germen y el huésped, inmediatamente se eleva la interleuquina 6. Pero así como se eleva rápidamente, también desaparece rápidamente. Antes de las 24 horas prácticamente desapareció la interleuquina 6. Y eso puede generar confusión, porque si yo le pido una interleuquina 6 al chico que tiene 36 horas, de repente me sale negativo. Y eso no significa que lo es. ¿Ya? Entonces, sube rápidamente, pero también desaparece rápidamente. Ahora fíjense cómo es el comportamiento de la procalcitonina. Se eleva a las 2 a 4 horas, ya se eleva a las 10 horas y permanece elevada hasta las 30 48 horas y se empieza a caer. Entonces, la pregunta es, ¿ya? ¿Y la proteína C reactiva? Miren cómo va la proteína C reactiva. Recién se va dando poco a poco y recién al tercer o cuarto día me comienza a dar manifestaciones. Por lo tanto, si tú serías el director del hospital y te atiendes cada año, ¿qué reactivo comprendes? Para hacer el diagnóstico de sexo. La interleuquina. ¿Por qué la interleuquina?
en cualquier sentido, pero básicamente la temperatura. Pero la procalcitonina te sirve para cualquier momento. ¿Cuál es? La más barata no sale la más cara. Entonces, eso es el riesgo, el costo del mismo. Es tremendo. Esa idea, lo más barato lo que hace el ministerio. La procalcitonina. Porque mira, cómo se lleva la procalcitonina al toque y permanece elevada por tiempo. En cambio, la interleucina subió y bajó al toque. ¿Ya? Y la proteína reactiva recién al presente. Y no es solamente un solo trabajo, miren, el trabajo de acá es igualito. Es la misma diapositiva con otros autores, pero que dicen exactamente lo mismo. Y en este trabajo ya incluye la serie 64. Esas pruebas las tenemos, solamente las miramos nomás y no nos queda. De repente, para cuando ustedes estén ya ejerciendo la carrera, de repente ya va a ver. Pero para mí ya no. Yo lo no vale. Bien. Prueba de diagnóstica del cultivo de sangre. Y eso es el cultivo de sangre. Acá les cerramos algunos mitos. ¿Ya? El primer mito, no necesitan sino un solo cultivo. ¿Ya? Para la sepsis temprana, un solo cultivo, no mira dos, ni tres, ni cuatro. Pero ese cultivo, ese un cultivo tiene que ser obligado con 1 mililitro de sangre. Tiene que ser 1 mililitro. ¿Qué acostumbra el laboratorio? Meten la aguja, se tiñó el quiste y ya lo sacaron. O porque se obstruyó ya lo sacaron. No sacaron ni siquiera ni medio centímetro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es 1 mililitro? Porque más o menos el 25% de las sepsis tienen menos de 4 unidades formadoras de colonia. Y cuando hay menos de 4 unidades formadoras de colonia, no van a crecer en medio mililitro. Tiene que haber 1 mililitro para que puedan crecer y manifestarse en el laboratorio. O sea, menos de 4 unidades formadoras de colonia no serán positivas con medio centímetro. Tiene que haber 1 centímetro de sangre. ¿Ya? Entonces, en resumen, para una sepsis neonatal temprana, para la tardía todavía siguen hablando de 2. ¿Ya? Un solo motivo que tenga 1 mililitro de sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que captar esas sepsis que tienen menos de 4 unidades formadoras de colonia. Miren el porcentaje que tiene. Sigue siendo el gol estándar. El gol estándar, ¿ya? La sepsis, eso les permite decir si es una sepsis confirmada o no. Miren, es diferente cuando lo toman el efectivo en el día, en que el laboratorio está ahí, y que lo tomen en la noche y lo guarden para el día central o al día siguiente. La positividad. Pero esta prueba de positividad es lo más importante y es la que les va a ustedes a decir por qué deben suspender el tratamiento antibiótico en las 48 horas. ¿Ya? Si alguien le dice por qué va a suspender el antibiótico en 48 horas, ahí está la prueba. Una diapositiva. Solamente por esa diapositiva y ya está todo. Miren, a las 24 horas ustedes sembraron el hemocultivo y a las 24 horas el 68% de las muestras que van a ser positivas ya fueron positivas. ¿Ya? A esa hora. A las 36 horas el 94%. Y a las 48 horas el 97%. O sea, si ustedes suspendieron a las 48 horas la posibilidad de que estén entre uno de los son posibilidades remotas. El riesgo de beneficio no lo da. Por eso es que la mayoría de trabajos orientan a que se debe suspender en qué tiempo. ¿En qué tiempo? En 24 horas. ¿En cuánto? ¿En qué tiempo? Estoy en casa. 48 horas. 48 horas. ¿Ah? ¿En cuánto tiempo debe suspender los antibióticos? Lo hemos dicho en todos los cuadros que hemos mencionado, de Rodríguez y RPM, ahí hemos dicho. ¿Por qué? Por esto. ¿Ya? Y este es el trabajo que lo refleja. Porque van a tener la seguridad de que a las 48 horas se suspenden los antibióticos. El 97% de los cultivos que van a ser positivos a las 48 horas son. 3% que puede ser y no puede ser. Comisión grupal. No hay nada demostrado en que apenas nazca el bebé, por una sospecha, eso sí le va a ser una
no. ¿Ya? También eso ya, felizmente no se hace tanta presión. Pero sí, miren, y eso sí es, métanse a la cabeza porque eso sí a veces depende como pregunta de examen. Y no me interesa decirlo porque mientras yo te diga la respuesta y si la das en ese momento, bien, pero si no la das, ya, pues mejor ya, ¿no? Todo el motivo positivo tiene que tener una persona. Si ustedes hacen todo un estudio, están sospechando una de esto, y les sale que sale el motivo positivo, tienen que hacer una persona. Si ustedes tienen un paciente en el cual les están diagnosticando una sepsis tardía, aunque no tenga nada, deben hacer la función lumbar. ¿Ya? El motivo positivo, función lumbar. Sepsis tardía, hay que hacer una función lumbar. Acuérdense que el 30% de la sepsis tardía se complica con problemas de validez. ¿Ya? Entonces, tiene que tener mucho cuidado en lo que es las infecciones del sistema nervioso central. ¿Cómo vamos a, ¿Qué cosa es lo que van a valorar en una función lumbar? Y eso quiero que la sepan sencillo, no tanta complicación ni tantas cosas. Que los haya. O sea, pueden prácticamente, cuando ustedes vayan a ver las cuadras, las tablas, qué percentiles tienen, etc. En una función lumbar ustedes tienen que ver tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Ah? Proteínas. ¿Tú? ¿La qué? Citoquímico. Sí, químico, ya. ¿Qué más? La presión. No, la presión no. Las células, citoquímico. Por eso se llama citoquímico. ¿Ya? ¿Cuántas células tiene? Mira, citoquímico. La proteína, la glucosa y las células. En cuanto al nombre de células, ¿ya? Miren, los prematuros infectados se ven teóricamente las de 10 células. Las proteínas son muy parecidas, ligeramente más alta las proteínas en el prematuro que en las células apenas. 100 y 115 para uno y para otro. ¿Ya? Donde aquí tiene que tener mucha importancia es en la glucosa. La glucosa les da el diagnóstico de una meningoencefalitis. Si ustedes tienen una glucosa baja, miren, ahí tiene que ver, aunque no tengan el cultivo positivo, que no lo van a tener porque están haciendo la presión en este momento, ahí ponen dosis médicas. Pero, ¿qué es importante para saber interpretar la glucosa baja de esta encefalografía? ¿Qué te gustaría tener? ¿La qué? La glucosa basal, no. ¿Ah? La glucosa en sangre. La glucosa en sangre es diferente a la glucosa basal. ¿Ya? Porque la glucosa del bebé representa más o menos entre el 70 y 80% de la glucosa del líquido cefalorraquídeo, representa el 70-80% de la glucosa en la sangre. Entonces, si ustedes tienen de repente una hipoglicemia en ese recién nacido de 30, van a tener una glucosa de baja y la van a interpretar con la niña. Entonces, hay que tener siempre esa relación. ¿Ya? Pero usualmente por debajo de la cabeza paren las orejas. ¿Ya? En una glucosa hipoglucemia paren las orejas. Lo repito. El elemento más importante para hacer el diagnóstico de una meningoencefalitis es la glucosa. ¿Ya? Estos estudios moleculares, bueno, en este momento de todos estos moleculares la proteína C reactiva y la proteína C reactiva en tiempo real. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento con ayuda de algunos laboratorios? Nosotros no lo tenemos. Generalmente lo pedimos de ayuda a los institutos de Zamora o de niños, ¿no? Para hacer sobre todo pruebas de PCR en tiempo real. Tratamiento. El tratamiento, nunca se olviden que el tratamiento de una sepsis no solamente son los síntomas. El tratamiento es todo lo que puede comprometer una infección y compromete todo. Básicamente, parte respiratoria, parte cardiovascular y parte renal. Eso tiene que monitorear muy bien. Y en cualquier parte del mundo, y ahora sí del mundo, el tratamiento con antigenta nadie lo ha podido probar para una sepsis temprana. Ya no sé en la maternidad, en el último proyecto del Perú, el tratamiento de elección sigue siendo la antigenta. Y no vayan a comenzar a meter
antibióticos raros de ceftazidima, ceftriaxona, salbutamol de tercera generación, en un cuadro inicial de sepsis. ¿Ya? Con la ampigenta cubren casi todos los gérmenes positivos y graves de la histeria. Entonces, sigue siendo el tratamiento de elección la ampigenta, y en la parte nosocomial sí mucho depende de lo que suceda en el hospital donde usted está trabajando. ¿Ya? La prevención es el lavado de manos. Ya saben, el cumplimiento del lavado de manos. Y también acá les presento esta diapositiva, que es una de las diapositivas que más me ha gustado, porque en el hospital me dice que lava la mano, tiene que lavar la mano con los 11 pasos. Pero ¿por qué esos 11 pasos? ¿No? Porque miren, las áreas en rojo son las que usualmente cuando lavamos la mano de esa forma no eliminamos los gérmenes de esa forma. De esas zonas no los eliminamos. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, ¿no? Todas esas maniobras para eliminar los gérmenes que están en esas áreas, ¿ya? Entonces, esa diapositiva es bien interesante, bien simpática para que ustedes entiendan el por qué tienen que hacer los 11 pasos y no porque solamente abonarse y pensar que eso fue suficiente. Esta diapositiva es más para que ustedes puedan tenerlo como un patrón general, no solamente en el campo neonatal, sino en cualquier paciente. ¿Ya? En el paciente que estén pensando que puede hacer una sepsis, también un gases en sangre, y si tienen un lactato más allá de 2, comienzan a hacer su barra para hacer cómo va progresando. Y en esta otra diapositiva, más o menos les va a ir dando una idea de cómo es una falla multiorgánica, ¿no? Lo primero que van a ver es la acidosis, oliguria. La oliguria para nosotros de un bebé es menos de un centímetro, ¿ya? Por kilo hora. Pero esta es una diapositiva general, básicamente para adultos, pero puede servir de guía para saber cómo está el estado de su paciente. ¿Ya? El llenado capilar, eso sí lo puede hacer facilito, cualquiera de ustedes puede hacer un llenado capilar. A ver, ¿cómo examinas el llenado capilar? Sí, pero en el inferior aplico presión cerca de la zona tibial anterior del músculo y presión por presión o por los hombros. Y luego se deja una fobea o se llega al solamente la dejan que son 1, 2, 3, sería. no te presiono. ¿Cuánto tiempo? Generalmente en el neonato se le presiona la planta de pie, ¿no? Con el pulgar se le presiona ya por al menos de 30 segundos y después se suelta y se cuenta 1001, 1002, 1003, se llenó. Si no se llenó, pues ya. Pero para que más o menos, 1, 2, 3, 1001, 2, 3, 1001, 1002, 1003, te pauta un tiempo. ¿Ya? Entonces, acá está todo eso, pero puede ser de utilidad para la parte clínica de ustedes. Bien, neumonía neonatal. No se logra leer bien las clases, pensé que podía ser esto. Me han puesto tantas cosas en una sola clase que no sé ni cómo hacer la cosa. Bien, neumonía neonatal. En neumonía neonatal es un paciente que estaba bastantes días en el hospital, no resulta muy difícil, porque comienza a ser respiratorio. El problema está cuando nace. Si yo estoy sospechando de que un paciente tiene neumonía neonatal, ¿cuál sería tu actitud? ¿Qué tendría que ser? ¿Ah? Ya, el examen clínico. ¿Qué vas a encontrar en el examen clínico? Crepitantes. ¿Qué más? ¿Ah? Soplo tumárico. Disminución del flujo cerebral. Ya, miren, ustedes me están dando alguna manifestación, pero de una luz. En un neonato es bien difícil hacer las cosas, ¿ah? O sea, tiene que ser, por eso les digo, ustedes tienen que aprender a escuchar el ruido cerebral, aprenden a escuchar cómo es el corazón, cómo son los ruidos cerebrales para que después puedan dar eso. El examen es importante, sí, pero es muy difícil que ustedes que están difíciles de tener un oído entrenado, entrenado,
y pautar el momento del inspiratorio para que pueda ver esa capa. A veces es difícil encontrar esa parte, no es tan fácil. Más fácil es ver cómo está saturando, tiene dificultad respiratoria, tiene Silverman, que sí es las unidades ya bien conformadas, realmente el Silverman no lo es, pero para ustedes el Silverman sí lo tienen que saber, ¿no? ¿Saben qué es el Silverman, verdad? Neonatología, ojo, neonatología. Ya. Entonces, bien, ¿tienes manifestaciones clínicas? ¿Tienes la sospecha de manifestaciones clínicas? ¿Qué pedías? ¿Qué más haces? Le pides una radiografía. Bien, entonces tiene la neumonía neonatal. Tiene factores de riesgo, como estaba mencionando, tiene una infección, tiene que dentro de todas las manifestaciones clínicas, una de las más frecuentes es la parte respiratoria. Y dentro de la parte respiratoria se hay que ver si se neumonía. Para eso lo primero que tiene que tener es una radiografía. Y eso es lo que trata de hacer este esquema, de cómo ir manejando el paciente. Pero si ese paciente está con dificultad respiratoria, le has tomado una placa, pero ¿qué más tiene que ver? Desde el punto de vista clínico. ¿Está qué? Está desaturando. Bien. Si tienes ese paciente que está saturando 85, ¿qué haces? ¿Cómo va a estar así? Voy a hacer un paréntesis acá y de repente no vamos a estar de acuerdo muchos de mis colegas, pero cuando estamos frente a un paciente con dificultad respiratoria que apenas nace, mi obsesión no es el oxígeno. ¿Ya? No debemos estar tan obsesionados por el oxígeno. El oxígeno es una droga tóxica, realmente tóxica y bastante dañina en quién, en el primer momento, y el que tiene asfixia. Ambos son los grupos que requieren eso. ¿Cuál debe ser mi obsesión? Si no es el oxígeno mi obsesión, ¿cuál sería mi obsesión? ¿Ah? ¿Qué? No, ya lo gané, el chico está respirando. Está con respirando y está con dificultad respiratoria. Estamos en una neumonía, es una esto. Pero yo no tengo que ponerle oxígeno. Aire medicinal. Aire medicinal se puede. ¿Qué es lo que Aire medicinal. Aire medicinal, pero básicamente ¿qué? ¿Para qué? En cualquier recién nacido, el problema respiratorio está en los alveolos. ¿Y qué es lo que necesitan ustedes? Tener una capacidad residual funcional. ¿Y cómo logran esa capacidad residual funcional? ¿Qué es la capacidad residual funcional? Es más, ya. ¿Qué cosa es la membrana hialina? ¿Qué pasa con la membrana hialina? Se colapsa el alveolo. ¿Cómo respiran ustedes? Ustedes hacen esto. Inspiran, expiran. Inspiran, expiran. Inspiran, expiran. ¿Qué hace el neonato? Inspira, expira. Inspira, aspira. La pregunta es, ¿qué podría hacer yo, ustedes, para que este neonato, al hacer esto, no se colapse? No me digas un factante. ¿Qué? Mantener presión positiva. ¿En qué momento? ¿Con qué objeto tengo yo esta presión positiva para final de la respiración? Que no se colapse. Que no se colapse. Cuando no se colapse este alveolo, ya evitas inflamaciones, evitas una serie de problemas y la respiración es mucho mejor. Por lo tanto, la obsesión de ustedes, no es hacer un tratamiento alveolar y mantener esa capacidad respiratoria. Cuando ustedes tienen una buena capacidad funcional, de repente un fiebre que está en 50 lo bajan a 30 o a menos de 30. ¿Ya? Entonces, no debe ser la obsesión del oxígeno, es mantener capacidad funcional. Y ese es el fundamento actual del CIPAC. El CIPAC se está dirigiendo a esa área. Bien, la siguiente, bien, ya están leyendo que esta es una neumonía. Evidentemente, una neumonía por estreptococo y la otra es una neumonía por liquiamento.
Ya he puesto las dos neumonías ahí. Que yo les diga con radiografía está tanto a veces es difícil. ¿Quién me ayudaría a decir que es una neumonía por líquido meconiano? ¿Cuál sería el patrón? Que me oriente. Ah, no, me repito, en estas placas, ya, ¿cuáles? El libro de Medilado, ¿qué cosas se pide de Medilado? Fibrosis. El libro de Medilado pero fisiopatológicamente, ¿qué cosa es? Es un colapso de cada uno de los alveolos. Cada alveolito se colapsaba. Entonces, como se colapsa cada alveolo, en los primeros momentos tuve un virus medilado. Pero en una neumonía no se colapsa un alveolo, se colapsa un montón de alveolos. Entonces tú ves un chancacoma. ¿Ya? La neumonía, si va avanzando, se va a seguir moviendo. Pero al inicio tú vas a ver el virus medilado. Porque si cada alveolito que se va infiltrando, se va colapsando y va teniendo una imagen radiológica. Pero en estas dos placas, ¿qué me gustaría decir? Es uno o el otro. El antecedente. ¿Qué tiene el antecedente de líquido meconiano? Por eso la historia clínica, olvídense de la historia clínica, en neonatología es súper importante. Me permite tomar decisiones de la historia clínica. ¿Ya? Bien. Ya para terminar, esta es una conjuntivitis que yo veía en mi época. Ustedes no creo que lo vean, por eso la vamos a pasar rápido. Esta toda la neumonía, y esta es una foto muy suavecita, porque yo he visto una foto terrible. Bueno, yo veía unas conjuntivitis terribles. ¿Qué cosas creen que sea esto? Las conjuntivitis en realidad son, ya, las causas son conjuntivitis química, infecciosas con gonorrea, clamidia y a veces el estafilococo verdes, ¿ya? La incidencia es baja cuando se produce la profilaxis, pero si no se produce esa profilaxis puede ser de 20 al 25%. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento sí. Nosotros usamos el nitrato de plata, pero producía demasiada conjuntivitis, entonces ya se le puede usar. En Estados Unidos usan la pomada de eritromicina, que podríamos usar acá, pero es muy caro, entonces es imposible que por lo más es chiquito y lo tenemos que cortar un montón. No es la de casi. Y la otra es la absorción de hormona ayudada, que no la utilizamos acá. La utilizan en Sudáfrica con muy buenos resultados, no está aprobado por la FDA y el costo es mucho más bajo. La conjuntivitis gonocócica, ustedes van a ver lo que han visto en la foto, ya generalmente se presenta al segundo día que van a ir a ver al paciente, ya está con nosotros. Generalmente el paciente está acostumbrado porque no hay ninguna razón de hospitalizarlo, pero al día siguiente que van a verlo o al segundo o tercer día ya encuentran con esos tremendos fármacos, ¿no? Porque tienen esa comprensión tan fuerte. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La separación. ¿Ya? La sección no tiene 25 a 50 miligramos en una sola vez. Esta es una conjuntivitis gonocócica, pero tomado de un libro. Fíjense que, por más que no nos podemos enorgullecer, pero su diapositiva no es representativa de lo que normalmente nosotros vemos a veces en los hospitales. En mi hospital, que sería frecuentemente, ya no vemos ni uno, pero probablemente en otros sitios sí. ¿Ya? Pero básicamente con la fotografía anterior. La portracomatis es muy similar, pero la diferencia está en que la gonocócica ustedes lo ven al segundo o tercer día. En la tracomática tranquilamente está la segunda semana o a veces se inicia la tercera semana. ¿Ya? Solamente teniendo en cuenta el tipo de presentación, ustedes pueden tranquilamente ver cuál es cuál. ¿Ya? El tratamiento es diferente. Una es la traficazona y el otro es la eritromicina. Bien, o sea, clínicamente que yo diga es una y es otra, a veces no creo que seamos tan, no lo sé, muy difícil. Es decir, por clínica es uno u otro.
Por tiempo de presentación, sí. La conjuntivitis alpélica también es raro, pero hay que tener en cuenta, es sobre todo la evaluación o el diagnóstico es viendo con una lámpara especial que te permite ver cómo va el componente patológico de la herpes. Y el tratamiento es con ¿qué tratamiento? Antiviral. Con un antiviral. ¿Cómo se llama el antiviral? Aciclovir, ¿no? En crema, no inyectar, tópico. Y el último es el localitis, ¿no? La inflamación. El eritema que ustedes pueden encontrar periumbilical. Generalmente el eritema periumbilical lo tratan con una crema antibiótico local. Pero si esto sigue poniéndose más rojo, ya, tienen que hospitalizarlo y tienen que darle el tratamiento sistémico. La etiología de una nefritis es difícil decir cuál es, pero generalmente es los gérmenes que hay. ¿Ya? No pidan raspado definitivo ni cosas para allá. Los gérmenes se queda ahí, que el raspado o el gran que pueda salir de ahí lo va a confundir más. ¿Ya? Usen generalmente en los gérmenes frecuentes son los estafilococos. Usen de todas maneras un germen que cura, un antibiótico que cura ese germen. Estamos en la zona donde es bien fácil llegar al hígado, bien fácil llegar a la parte sistémica porque es el ombligo donde tenemos con mucha facilidad. ¿Ya? La prevención, nuevamente el lavado de manos es lo más importante. Y dentro de la prevención, el cuidado del catéter es sumamente importante. ¿Ya? Miren, acá ustedes también, estos son dos enfermeras que están colocando un catéter vertical dentro de la unidad, específicamente la unidad de trabajo. ¿Ya? Se visten como si fueran a entrar a hacer operaciones, sus guantes, máscaras, todo, es exactamente una sala de operaciones, ¿ya? Para poner el catéter vertical. Y hoy por hoy se está tendiendo a que todo sea lo más aséptico posible. Ya inclusive han salido ahorita unas toallitas de clorexidina especiales para tomar los cultivos, para que no haya malas interpretaciones o malas interpretaciones o contaminaciones que puedan llevar a una mala interpretación de los cultivos. Bien, es todo. Y disculpe que nos haya hecho demorar un poco más. ¿Alguna pregunta? Respecto al cultivo, ustedes no se quiere uno, pero ustedes no tienen las actividades de 40%, no quieren pedir dos para tener más empresas. Ya está demostrado que en los cultivos no dependen del número, dependen de por eso es importante tomar un solo cultivo que tenga 1 centímetro de sangre. Tomar un objetivo con 1 centímetro de sangre es igual que tomar 2 o 3. Es el objetivo del Estado. Porque cuando tomas 2 objetivos tendría que dar 2 centímetros de sangre que no lo vas a tener. Teóricamente deberían servirse ambas personas para el objetivo, más o menos similar a eso, para que no se desconecten. Mucho tiene que ver con cuántas unidades de donador de coronas tiene cada paciente. A ver, por me falta tomar la. Acuña Garay. Aguirre Montón. Alcántara Villanueva. Arana Sáenz Kevin. Ávila López Jessica. Ávila López. Ailas Córdoba Piero. Ailas Córdoba. Viringo. Bernabé Tolentino. Así vas a subir en YouTube. Gabriela Montalvo. Suscríbanse a la página de Viringo.